en lechos a donde veían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que tocaban quedaban sanos. Hasta aquí con la lectura para nuestra meditación en esta noche. Como todos podemos notar en esta lectura, hay dos momentos distintos. Uno de esos momentos es el Señor con sus discípulos en el mar. Otro de esos momentos es el Señor con la gente en la tierra. Y podemos pensar qué interesante es el Señor, por un lado, manda a los discípulos en aquella travesía, llega y luego el Señor se encuentra con la multitud y la multitud lo busca al Señor. Es interesante, pero los discípulos luego de la multiplicación de los 5 panes y de 2 peces escuchaban las palabras del Señor indicándoles que fueran delante de Él a la otra ribera, vayan ustedes. Y Él quedaba despidiendo a la multitud. Algo interesante, la gente es importante para Dios, las personas son importantes. Para el Hijo de Dios que estaba entre nosotros, ¿se acuerdan que era una gran multitud? Y Él se quedó despidiéndolos, bendiciéndolos. La gente nos precisa a nosotros, somos cristianos, la gente necesita de nosotros. No necesita solamente escuchar un mensaje, muchas veces necesita que nos acerquemos. El Señor se acercó, se quedó allí, termina con la gente, termina de despedir a la gente, se va al monte. ¿Qué va a hacer al monte? En la tarde. ¿Qué va a hacer al monte? Va a orar, sí. El Señor va a orar. Es muy interesante, la oración es la parte integral de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. El contacto con el Padre se hacía indispensable en esta experiencia nueva que le estaba pasando la humanidad. Era todo nuevo para Él. Él es Dios, pero había tomado ese cuerpo humano. Ahora estaba en su ministerio público. Era todo nuevo. Tenía que tener una relación constante con el Padre. Lo que al Padre agrada, eso hago siempre. Hay cosas muy interesantes en la vida del Señor. Todos nosotros conocemos la historia de su amigo, Lázaro. Lázaro está enfermo. Y el Señor se queda a propósito. Donde estaba el Señor con sus discípulos, el Señor sabe que Lázaro ha muerto. Pero Él se había quedado. Marta y María, cuando el Señor llega, le dicen: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero Marta y María estaban llorando. Pero había otra persona más que estaba llorando, y era el Señor. En su corazón estaba llorando, porque el Padre no le permitió ir. Pero el Señor sabía la voluntad del Padre. Pero estando en la humanidad, Él quería siempre hacer la voluntad del Padre, y siempre lo hizo. Por el otro lado vemos a los discípulos que en obediencia a lo que el Señor les dijo, entran en la barca y comienzan a cruzar el mar.
Al llegar la noche, la barca estaba en el medio del lago, en el medio del mar. Versículo 47. Y el Señor estaba en tierra. El Señor estaba en tierra. El Señor no había ido con ellos. Dos cosas interesantes en esto para nuestra vida de hoy en día. Aunque no veamos al Señor, Él está preocupado siempre por nosotros y nos ve. Aunque no veas al Señor, el Señor está preocupado por ti y por mí y nos ve. En segundo lugar, esto sí que, miren, mirando esto yo digo, esto a veces pasa en nuestras vidas. Que estemos haciendo lo que el Señor quiere. Que estemos haciendo lo que el Señor nos manda. No quiere decir que el viento va a estar a nuestro favor. Estando haciendo la obra del Señor, muchas veces el viento va a pasar como le pasó a estos discípulos. El viento se le puso en contra. ¿Sabes que en la Biblia muchas veces, a veces hay personas que dicen, bueno, el viento es símbolo de esto, y ya en la Biblia, y sabe que no es así? Los vientos en la palabra de Dios muchas veces nos hablan de situaciones extremas que Dios provoca. Dios ha provocado en la Biblia situaciones extremas. Y ustedes se acuerdan de un caso bien sencillo en el Antiguo Testamento. Jonás hizo levantar Jehová un gran viento. Dios hizo levantar el viento. Nos dice el Salmo 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Dios puede hacer del viento un mensajero para darnos un mensaje. Y ellos estaban allí, en medio del mar, azotados por el viento que les era contrario. Otras veces nos está hablando de situaciones que todos tendremos que enfrentar a lo largo de nuestras vidas para experimentar lo que es Dios y nuestro amado Señor. Son vientos que Dios permite para que nosotros lleguemos a conocerle más a Él. Isaías 32 nos dice, versículo 1 y 2, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón, como escondedero contra el viento, el Señor Jesús, como un escondite contra el viento, y como refugio contra el turbión. El viento es una cosa, el turbión es otra cosa. Como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En el Evangelio de Mateo, a nosotros cuando termina ese sermón maravilloso, el sermón del monte, y el Señor se acuerda que dice, ¿a qué voy a comparar? Al que oye mi palabra y la hace, y al que oye mi palabra y no la hace. Y ustedes se acuerdan que compara al hombre que edifica su casa sobre la roca y al que edifica su casa sobre la arena. Y nos dice que iban a descender lluvias, que vendrían ríos, que soplarían vientos. Y entonces sería probado qué hizo cada cual con la palabra que había oído. Es importante pensar el viento, prueba también qué hemos hecho con la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque a todas nuestras vidas, todos nosotros, va a llegar un momento en que los ríos van a crecer, en que va a dar el viento contra la casa, vendrán lluvias.
¿Y qué hemos hecho con la palabra de Dios? Pero en otras veces el viento, la Biblia también habla como la obra de Dios, el Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel hay un momento que Dios lleva al profeta y le muestra un valle. ¿Quién se acuerda qué vio en ese valle el profeta? Bien, huesos secos. Ahora, huesos secos. ¿Qué dice Dios? Predícales. ¿Se acuerdan? Dios va y le dice, predícales. Y ese valle de huesos secos se transforma en un ejército. Y el versículo 9 de ese libro de Ezequiel, del capítulo 37, dice: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. El viento nos habla del poder del Espíritu Santo también en la Biblia. En el Nuevo Testamento, pasajes que todos nosotros conocemos. Hechos 2, 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo instalándose en la vida de cada uno de aquellos que estaban allí. Volvemos a nuestro pasaje. Los discípulos se encuentran en medio del mar entre las 3 y las 6 de la madrugada, más o menos, con un viento de frente que no los dejaba avanzar. A veces hay momentos en que sentimos que no avanzamos en la vida espiritual. Esto lo digo con completa convicción y seguridad. Muchas veces pensamos, no estamos avanzando. Hay un viento contrario. Y el Señor había quedado en la ribera. Ni siquiera estaba con ellos. No estaba. Si hubiera estado el Señor. Y es entonces que el Señor viene a ellos andando sobre el mar. El Señor viene a ellos. Ellos no podían ir al Señor. El Señor los está viendo. El Señor ve que están trabajando. El Señor ve que no van a poder. Y podemos pensar, el Señor viene sobre el mar, camina sobre el mar. Es decir, utilizando una ley que supera la ley de la gravedad. Ya que Él no se hundía, estaba caminando sobre el mar. Nunca limitemos los recursos del Señor. Él tiene todos los recursos en sus manos. Los que conocemos y los que no conocemos. Los discípulos al verlo piensan que es un fantasma. Es un fantasma. ¿Qué es esto? De noche. Viento en contra. Las olas moviéndose. Nosotros a punto de ahogarnos. Y la idea de fantasma en aquella época, se dice que en la jerga marina de la época, ver un fantasma era, en alta mar, era un presagio de ahogamiento, que nadie se iba a salvar. Entonces, esas cosas vieron que muchas veces los dichos que la gente dice, las cosas que cree, y muchas veces vienen en la cabeza, ¡pah! Esto se llama la suerte. Era el Señor. Dice que gritan, estaban asustados y confundidos. Eran personas como nosotros. Muchas veces las situaciones nos asustan y nos confunden. Pero era el Señor. El Señor estaba allá. No sabemos de qué manera el Señor va a llegar a nuestra vida. Pero una cosa que sí podemos es estar pendientes del Señor. Porque el Señor llega. El Señor le va a decir esas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis.
precioso, corazón, esto. Cuando ellos estaban pensando, nos vamos a ahogar todos, escuchan esta palabra. No temáis, yo soy. Todos recordamos lo relatado en Mateo 14, del mismo acontecimiento, cuando Simón Pedro dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua también. Y él dice: vení, ¿no? Vení. Y comienza a caminar sobre el agua. Dice que al ver el viento y las olas, se comienza a hundir. Y exclamas al Señor: sálvame. Ahora, miren ustedes lo que está funcionando allí. Yo no sé si alguna vez ustedes hicieron la prueba de sacar a alguien del agua. Hiciste la prueba. Ahora, sacar a alguien del agua es bien pesado. Es bien pesado. Ahora, el Señor estaba allí. Y lo toma y lo levanta y sube al bote. ¿Por qué? Porque es el Señor. No tiene límites. Es el Señor. Cuando suben a la barca se calmó el viento. ¿No dice la palabra de Dios que los discípulos no habían entendido todavía el milagro de los panes y de los peces? Tenían un lío bárbaro en la cabeza. Sus corazones todavía estaban endurecidos. Quiere decir, no tenían claro bien quién era el Señor. Y si uno siguiera la vida del Señor antes de ir a la cruz, tampoco tenían claro quién era el Señor. Muéstranos al Padre y nos basta. Tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Seguimos. Pasamos ahora al tema del Señor en Genesaret, en la orilla noroeste del mar de Galilea, y comienza a recorrer la tierra. Alrededor hay gente que lo ve. Es Jesús. Lo reconoció y traían los enfermos en camillas al lugar donde estaba el Señor, y por donde Él fuera a pasar, ponían allí. El Señor iba caminando por aldeas, ciudades o campos, por donde el Señor iba a pasar, se apuraban a poner los enfermos. Cuando miramos, le rogaban que dejase que le tocara, aunque sea el borde de su manto. Permítenos tocar algo de ti. Seguramente la palabra de Dios, lo que hace a nosotros, a nuestros corazones, cuando hablamos del Señor, nos permite tocar el borde del Señor. Cuando abrimos la Biblia y leemos del Señor, cuando ponemos en nuestro corazón su palabra, el Señor dice: estoy acá, estoy contigo, me podés tocar. Pero el resultado era que todos los que tocaban el borde de su vestido, de su manto, todos eran sanados. Los discípulos no entendían todo lo que el Señor hizo en esos 3 años que estuvo con ellos. La gente le reconocía, pero no como el Mesías. Veían que tenía poder, y todo lo que hacía estaba diciendo algo que ellos no podían ver, que allí estaba Emmanuel.
Dios con nosotros, que allí está. Muchas veces cuando predicamos o hablamos a personas, y esto, yo estoy hablando desde un punto de vista de experiencia vivida, y creo que todos los que trabajamos en la obra, de alguna manera, un poquito que trabajemos, tenemos esta experiencia. Predicamos y le hablamos a personas, y muchas veces tenemos la visión de Ezequiel. Señor, acá no hay vida, acá no hay nada. Acá no va a dar resultado. Y el Señor, ¿qué dice? Tú predicas. Tú predicas. Pero Señor, no hay nada. Mira lo que hay, son huesos. Pero huesos secos. Pero Señor, no hay interés. Es hablar al aire. Notemos que Ezequiel tuvo que profetizar en aquel valle, y luego que él predica en que Dios hace la obra de su espíritu. Dios no iba a hacer nada si Ezequiel no entregaba su palabra, porque es su palabra lo que Dios va a usar por su espíritu para dar vida a personas, hombres y mujeres, que están muertos, bien muertos, bien muertos. Así como describe magistralmente la parábola del hijo pródigo, ustedes recuerdan cuando aquel hijo llega y el hermano mayor comienza a decir: vino este, que gastó tus bienes con rameras, y tú haces una fiesta, y este que el otro, y el padre dice: hijo, este es tu hermano, muerto era y ha revivido, se había perdido y es allá. Predicamos para gente que está muerta, para que el Señor la encuentre. Terminamos. En nuestra experiencia con el Señor, recordemos que no hay manera de que el Señor esté ausente de nuestro remar contra el viento. Seguramente alguno de ustedes está pensando: ¿tiene algún problema? Y a lo mejor está diciendo, y tiene razón: José Luis, ¿tú por qué no sabes lo que yo estoy pasando? Tiene razón, yo no lo sé, pero yo te voy a decir una cosa. El Señor estaba en la orilla, el Señor estaba mirando, el Señor estaba sabiendo lo que estaban pasando ellos, y el Señor iba a hacer algo. Y no importa lo que esté pasando, pero Dios va a hacer algo en tu vida y en la mía. Con una noche oscura y en medio del mar de nuestras angustias, los vio desde la orilla y fue sobre el mar. Nunca nos va a dejar solos. Yo quiero que nos llevemos esto hoy para casa. Si sos del Señor, el Señor nunca te va a dejar solo. Aunque muchas veces no notemos su presencia, porque a veces ocurren cosas en la vida que decimos cosas que no debemos decir, como ¿dónde estaba el Señor? Quiero terminar con una ilustración, pensando en el Señor. Un día un misionero va a la casa de un hombre que había perdido a su hijo. Y ese hombre no era cristiano. Y una de las cosas que el hombre le dice al misionero es: mire, ¿dónde estaba su Dios cuando mi hijo murió? El misionero agacha la cabeza y dice: mire, yo no sé dónde estaba mi Dios cuando su hijo murió, no lo sé.
Pero sí sé dónde estaba mi Dios cuando su Hijo murió. El hombre lo miró y dice: estaba su Hijo muriendo por mí. Y cuando nosotros pensamos en el Señor, pensemos: Él nos cuida, Él nos ama, Él está allí. No lo vemos, pero está allí. Muchas gracias, José. Ahora le vamos a pedir a Gustavo que guíe la oración para estar bien este tiempo, para pedir garantía de los alimentos. Pero pensaba que, como la palabra de Dios es medicina, ¿no? Que leíamos al principio que vende las heridas de sangre. Y siempre me llamó la atención de este pasaje muchas cosas, pero pensaba en eso, en que, como decía José, en que ellos estuvieron en medio de la tormenta por cumplir la palabra de Dios. El que le dijo: vayan para el otro lado, no fue ninguno de ellos, no fue idea de ellos, fue el Señor. El Señor le dijo: vayan delante de mí, vayan a la otra ribera. Y ellos obedeciendo la palabra de Dios se encontraron con esa tempestad. Pero el Señor sabía todas las cosas. Así que, como decía José, a veces, aunque estemos cumpliendo con lo que nuestro Señor nos dice, y en medio del centro de la voluntad de Dios, pero van a pasar cosas que el Señor sabe. Y lo otro que pensaba en esa palabra del Señor en medio de la tormenta, ¿no? Tener ánimo, yo soy, no temas. Y José nos hacía pensar en que capaz que alguno de nosotros está pasando por alguna tormenta, por alguna tempestad, por algún momento difícil. Qué bueno escuchar las palabras del Señor y decir: tenía ánimo, yo soy, no temas. Y ese yo soy es algo muy significativo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor. Él es el que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy. Oramos y después tenemos un tiempo de disfrutar de la comunión y que nos quede en el corazón y en la mente estas palabras tan especiales. Padre, gracias por tu palabra, gracias por usar a tu siervo. Padre, gracias por la palabra de aliento que nos das. Señor amado, gracias por el alimento. Señor, que como decía nuestro hermano, no nos olvidemos de esta palabra, que tú estás con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Que podamos, Señor amado, siempre obedecerte, como lo hicieron los discípulos, también nosotros. Gracias, Padre amado, por los ejemplos que nos das. Gracias, Señor, porque a pesar muchas veces de que fallamos, tú estás ahí siempre, levantándonos, fortaleciéndonos, dándonos ánimo. Tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre amado, por tu Hijo, que dio su vida por nosotros, allí en la cruz, y que hace posible esto en la iglesia. Padre, te alabamos, oh Dios. Gracias por tu palabra y orar también por los alimentos. Pedir tu bendición por los alimentos y que este tiempo de comunión sea para tu gloria.